Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Carlos Armando García y les voy a hablar sobre las Cortes Internacionales de Justicia. Corte Internacional de Justicia. Esta es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas y fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y comenzó su funcionamiento en 1946. Esta está integrada por 15 magistrados, que son elegidos mediante la Asamblea General, que cumplen mandatos de 9 años. De estos 15 magistrados, 3 son de África, 2 de América Latina y el Caribe, 3 de Asia, 2 de Europa Oriental y 5 de Europa Occidental. Presidencia y vicepresidencia. Estos son elegidos por los miembros de la Corte, con elecciones cada 3 años mediante una votación secreta. En el caso en el que el presidente se encuentra ausente, el vicepresidente toma su lugar. Su función. Su función principal es el arreglo, conforme al derecho internacional, de controversias que le sean sometidas por los estados y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos o organismos del sistema de Naciones Unidas que cuenten con autorización para hacerlo. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue creada el día 22 de mayo del año de 1979 y es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Está compuesta por 7 jueces que cumplen mandatos de 6 años y pueden ser reelectos por otro periodo de 6. La presidencia y la vicepresidencia. Estos son elegidos por el Pleno de la Corte. De igual manera tienen un mandato de 6 años y pueden ser reelegidos por otro periodo igual. Su función cuenta con 3 funciones: contenciosa, medidas provisionales y consultiva. En la contenciosa, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Las medidas provisionales son medidas que dicta la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Estos 3 requisitos tienen que comprobarse para que se otorguen estas medidas. La función consultiva. Mediante esta función, la Corte responde consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de la compatibilidad de las normas internas con la Convención y la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La Corte Europea de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue creado el 21 de enero de 1959 y fue renovado el 1 de noviembre de 1998. Está integrada por 43 jueces que cada uno cumple mandatos de 6 años y pueden ser reelectos por la Asamblea. La presidencia y la vicepresidencia. Estos son elegidos por el tribunal en pleno, cuentan con mandatos de 3 años y también pueden ser reelectos por un periodo de 3 años. Su función. El tribunal emite dictámenes contra los Estados miembros del Consejo de Europa por presuntas violaciones de los tratados europeos sobre derechos humanos. Pueden presentarse denuncias tanto los particulares como otros Estados miembros. Además de esto, desempeña una función asesora, lo cual le permite elaborar opiniones consultivas. Estas opiniones pueden ser solicitadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y tratan más a fondo un artículo o un aspecto concreto de convenio para ayudar a interpretar su significado. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ok. Fue adoptada mediante un protocolo por el que se acordaba la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos el día 25 de enero de 2004. Está compuesta por 11 jueces que cumplen mandatos de 6 años, pueden ser electos una sola vez y también cuentan con magistrados que son nombrados por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana mediante votación secreta entre los 3 candidatos propuestos por cada Estado miembro. Su función es contenciosa y consultiva. La función contenciosa son casos donde la Corte es encargada de resolver un caso en específico acerca de la posible violación de derechos humanos en base a una denuncia.
La consultiva es un pedido de interpretación sobre un tema legal establecido en un instrumento de derechos humanos. Por mis partes, todo, compañeros. Gracias.